Se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Repita conmigo: evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, repítelo conmigo: llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta de Pablo, esta carta de Romanos, es la obra magistral de Pablo. Es la obra más importante, es el escrito cumbre del apóstol. Es una carta, literal, es una carta, una epístola, hoy en día sería un email, escrita a una iglesia que existía en Roma, que no fundó Pablo. Algunos dicen que la fundó Pedro, tampoco, nadie sabe quién la fundó. Se cree que hay gente que estaba en el día de Pentecostés, judíos que están en el día de Pentecostés, bajo el poder del Señor, y esa gente vino a Israel, allá a Jerusalén, a la fiesta, y cuando salen se dispersan a las ciudades donde vivían. Y había un grupo grande de judíos, y se sabe que había un grupo grande de judíos que vivían en Roma, porque hubo uno de los emperadores que los mandó a sacar, no me acuerdo el nombre ahora, que los mandó a sacar un tiempo porque no lo soportaba, así que los botaron de Roma. Ellos estaban allí. Esta gente viene llena del Espíritu Santo y funda una iglesia. Así que esa gente está allí, y Pablo, esa iglesia se formó fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia llena de la autoridad de Dios. Tanto usted va a ver que Pablo dice en la carta que eran famosos entre las iglesias. Sí, la iglesia de Roma era muy fuerte, muy buena. Pablo ya le ha predicado a todo el mundo, que es lo que llaman Asia Menor, todo el mundo que está al norte de Israel, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es toda esa parte que está ahí. Ahí es que son todas las cartas que usted tiene: Gálatas. Galacia eran 3 regiones allá arriba. Y tú tienes la de Corinto, usted tiene la de Éfeso, Tesalónica. Todas esas cartas son de ciudades que están en Asia Menor. Cuando Juan en Apocalipsis le escribe a las 7 iglesias, son las 7 iglesias del Asia Menor. Así que lo que usted hoy conoce como Turquía, Irán, Irak, todo eso, esa fue la cuna de la iglesia cristiana. Y mira cómo está hoy. ¿Ok? Entonces Pablo dice: ok, terminé ahí, yo quiero moverme al próximo espacio. El próximo espacio es, y Pablo también había ido a Grecia, ¿no? Que eso es Corinto y todo eso. Lo próximo es Italia. Si usted ve un mapa, y de Italia usted puede caminar hacia el resto de Europa. ¿Y cuál es el punto final de Europa? Piense, usted sigue para allá, para allá, para allá. La madre patria. Así que Pablo quería ir a España. Eso está escrito aquí en Romanos. Y Pablo le dice: voy para allá, ustedes me conocen porque han escuchado de mí, no son mi iglesia, pero yo quiero que se conviertan en mi iglesia, porque de allí quiero lanzarme a España. Así que él estaba buscando cambiar su lugar, su base. La base de Pablo era Antioquía, ahí es que él había ido a todo el norte, y ahora la base iba a ser Roma para ir a todo el oeste. Y Pablo, para poderse presentar a esta iglesia, les envió una carta y le dice: este soy yo, y esto es lo que creo, esto es lo que predico, esto es lo que Dios me mandó a predicar. Y la carta de Romanos es la carta de presentación de Pablo a esa gente que es una iglesia fuerte, una iglesia sólida, y le dice: por si acá tienen dudas de cuál es el evangelio que yo estoy predicando, quiero enseñarle que predico el evangelio de Cristo. Y por eso Romanos se convierte en una tesis, casi una tesis doctoral del evangelio de Dios. No todas las cosas doctrinales que queremos conocer están escritas allí. Pablo no las toca todas. Pablo no habla de la segunda venida de Cristo, habla de eso en Tesalonicenses. No habla de eclesiología, de cómo la iglesia debe correr, eso lo dice en otros lugares.
muchas cosas que no mencionan Romanos, pero sí Romanos es una carta magistral con respecto a lo que significa el Evangelio de Dios. Repita conmigo, Evangelio de Dios. Dice, pero pastor, Evangelio no es lo que se le predica a la gente en una campaña evangelística, por eso se llama campaña evangelística, pastor. Para que la gente se convierta a Cristo y ya, y después de eso no le predicamos eso más nada, entonces tenemos que predicarle que ofrenden y diezmen y sean buenos y todo ese tipo de cosas. Eso es un error garrafal. El Evangelio es la base, el fundamento, y también es el techo y las paredes y las ventanas y el aire acondicionado de todo lo que ocurre en la vida cristiana. Y si nosotros tenemos un conocimiento defectuoso del Evangelio, nuestra vida será defectuosa. Y esta serie que comenzamos hoy, vamos a estar unos meses yendo por toda la carta de Romanos, hermanos, eso es una cosa profunda, así que yo le pido oración, porque Romanos es una cosa bien profunda. Yo voy a estar leyendo aquí la versión Reina Valera del 1960, que es un poquito anticuada, puede buscarse la nueva versión internacional, otra, y va conmigo y la va leyendo. Pero la pregunta que usted me hace, ¿para qué yo quiero escuchar del Evangelio? ¿Qué me importa a mí? Si yo lo escuché una vez, ya yo me convertí. Eso se le predica a los no convertidos. ¿Para qué me sirve? ¿En qué me ayuda hoy con estos temblores 5.0, 5.5? En los problemas que tengo hoy que no sé cómo voy a pagar la luz, el agua y cómo no salgo corriendo al almacén de Ponce y lo rompo. Escúchame bien, iglesia. Estudiar el libro de Romanos será una de las cosas más importantes que tú harás en tu vida cristiana. Estudiar el libro de Romanos es una de las cosas más importantes que tú harás en toda tu vida. Una vez se le dijo a Lutero que qué libros de la Biblia él querría tener en su mano si estuviera solo en una isla y no pudiera tener la Biblia completa. Y la respuesta, si no me equivoco o si estoy citando el que no es, sigue siendo la misma, es Isaías, el Evangelio de Juan y Romanos. Si tú lees esos 3 libros completos y los entiendes, y te digo que están bien duros, tú entiendes la totalidad de lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Ok? Así que, ¿quieren ustedes? ¿Quieren ir conmigo por este viaje? Jib burra. ¿Quieren aprender de Romanos? Créame, hermano, va a aprender. Pero yo necesito que usted traiga a su mente y usted haya leído en su casa y haya aprendido un poco. Hay una segunda cosa que usted va a ver que marca toda esa carta. ¿Okay? Porque Pablo sí sabía que eran tremendos, pero sabía que tenían un problemita. Porque Pablo tuvo este problema en todas las iglesias que fundó. Y esta carta está enmarcada en un problema que tiene esa iglesia. Escúcheme. Pero es un problema que tienen todas las congregaciones a través de todos los tiempos. Esa iglesia estaba llena, o era una mezcla de judíos y de gentiles. Usted sabe lo que es un gentil, ¿verdad? ¿Entienden en la Biblia lo que significa gentil? Gentil es todos los que no son judíos, ya está. ¿Ok? Entonces, está el judío, y usted sabe que los judíos eran ¿cómo? Su religión era ¿cómo? Bien fuerte, tenían mucha... La religión judía, ¿no? Bien estricta, los sábados había que estar allí, no podía comer lechón, ni a la vara, ni al caldero, y no podía hacer esto, ni esto, y no hagas, y no hagas, y no hagas. Y eso tiene que ver con la religión que el Señor le había dado a ellos en el Antiguo Testamento, y esta gente no había entendido que esa religión apuntaba a ¿quién? Y Cristo vino a cumplir todos los símbolos y todas las cosas que estaban escritas en esa religión antigua. Pero todos los hermanos judíos que se convirtieron llegaron allí y querían reunirse los sábados y querían no comer cerdo porque esa era su costumbre. ¿Usted sabe cuando la religión se convierte en costumbre suya? ¿Usted se ha dado cuenta que en Puerto Rico todo el mundo es cristiano? ¿Sí? ¿Usted se imagina si de verdad todo el mundo fuera cristiano? Este país sería un paraíso. No habría un solo almacén ahí. Aquí todo estaría bien. ¿Y por qué cuando le preguntan a la gente dicen que son cristianos? ¿Por qué? Cultural. Es tradición. Yo nací ahí. Y si es tradición católica porque usted nació allá, o si es tradición pentecostal, pues ya que hay 100 años de evangelización protestante. Entonces, usted puede tener en su cabeza que usted es algo, ¿ok? Y quiere llevarse sus costumbres a la iglesia. Y Dios no necesariamente trabaja con tus costumbres. Entonces, eso le pasaba a esta gente. Llegan a Roma, está en una ciudad cosmopolita. Por favor, piensa que Roma es Washington, D.C. Es la capital del imperio conocido en aquel tiempo. Es un Washington, es un London, es un Moscú.
Roma era, todos los caminos conducían a Roma y salían de Roma. Roma era el caché y era, usted sabe. Entonces esta gente llega allí y la iglesia está compuesta mitad judíos y mitad gentiles. Los judíos eran, repita conmigo, legalistas. ¿Sabe lo que es el legalismo en la religión? ¿Ah? ¿Sabe? No puedes, todo es malo. Ellos eran el lado de la iglesia que todo era malo. Entonces la otra mitad eran gentiles. Y los gentiles venían del paganismo. Y el paganismo cree en las transacciones. Yo te pago, tú me das. Trabajaban con las deidades como transacciones de pago. Y segundo, en la religión pagana, los cultos eran bacanales de placer. Por eso es un problema tan serio con las verbenas y las fiestas patronales. Vamos al culto y después para afuera. ¿Eh? Era así. El culto pagano, usted iba, toda la sociedad giraba en torno a una iglesia, al culto a los dioses paganos de las ciudades, y los cultos eran bacanales de bebida, de comida y de sexo fornicario. Los sacerdotes y sacerdotisas eran básicamente prostitutas y parte de su devoción al Dios, porque se entendía que en el intercambio de toda la relación y todo el asunto también había intercambio de yo no sé qué se inventaban ellos, pero el punto es que eso se llama sexualidad divina, eso es otro tema y lo buscamos después. Así que esa gente viene a la iglesia con todas sus inhibiciones en el piso. Esa gente tenía su marido, su mujer, pero en la calle, ¿eh? Y tenían esclavos, que no es el mismo esclavo que usted conoce hoy, es otro tipo de pensamiento. Pero el esclavo en la casa era esclavo sexual también. Esa gente llega así a la iglesia. Así que tienen unos que están al garete, la Sanse. Nadie lo cogió. Ok. Gracias a Dios que nadie va a la Sanse. Al garete, la Sanse, y los otros vienen de lo más estricto, 7 días en la iglesia. Imagínense que usted junta a esas dos personas, esos dos grupos en una iglesia. Pablo le habla a esos dos grupos en la iglesia. Escúchenme, todas las congregaciones tenemos esos problemas. Algunas congregaciones son 100% lega, jajatabla, genio style. Y otras son Garetoski, Sanse, Yulín style. Y algunas están mezcladas. Algunas están mezcladas. Y parte de lo que la Biblia nos ayuda en todos esos procesos es corregirnos. Dice, pastor, porque usted lee esas cartas, eso era para gente hace 2000 años. La Biblia dice que todo lo que está escrito allí está escrito para nuestra instrucción. ¿Y usted sabe qué? Que los revoluciones que esa gente tenía hace 2000 años son los mismos. Lo único que esa gente no tenía era McDonald's y un Apple iPhone. Pero lo que hacían con la comida y con lo que tenían, que eran los pergaminos, es lo mismo, pecar. ¿Me entendió? Y Dios tiene que trabajar con ellos de la misma manera. Así que cuando trabajó con ellos en aquel tiempo, corrigiéndolos, trabaja con nosotros en este tiempo. Tendremos más cosas, más tecnología, y lo que tenemos son más vías para pecar más. Y el Señor lo que quiere es limpiarnos. Así que cuando vayamos durante todos estos meses hablando de todas esas cosas que vamos a hablar en Romanos, que obviamente estamos poco a poco, así que se nos puede fragmentar un poco lo que estamos dialogando, yo quiero que usted siempre recuerde que Pablo le está hablando a una iglesia sólida, pero que está compuesta de legalistas y de liberales. Y que tiene que traerlos ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Cómo se llama esta iglesia? Del centro, eso mismo es. ¿Okay? Así que hoy lo único que yo voy a tocar es la introducción. Pero quiero que usted entienda que Pablo, cada vez que habla 5 o 6 líneas, en esas 5 o 6 líneas usted se puede quedar el mundo, porque el hombre está fuera de liga. Y yo le voy a leer solamente el saludo. Quiero que esté bien claro, cuando usted lee todas las cartas en todas las epístolas de los apóstoles, usted va a encontrar que las cartas tenían una manera de ser escritas. Siempre que llegues vas a ver la misma manera. ¿Cómo usted escribe una carta hoy? A los que todavía le están enseñando eso en la escuela, porque ya yo no sé. Usted escribe la fecha, escribe hacia dónde va, ¿verdad que sí? El asunto, un saludito y el cuerpo, y al final usted firma. En la antigüedad era al revés.
Usted primero firmaba. Después decía para dónde iba. Bueno, lo vamos a ver ahora. Usted firmaba y usted firmaba, decía quién usted era, ¿verdad? Y decía a quién iba dirigida y después saludaba. Y entonces después el body. Y esto que vamos a leer es estrictamente eso. Usted va a ver a Pablo primero hablando de él, después a quién le dirige y un saludo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, pero pastor, usted va a estudiar el saludo. Yo quiero que usted sepa que en este saludo, que de hecho es el saludo más grande que Pablo escribe en todas sus cartas, en este saludo está escrito todo el Evangelio de Dios. Todo el Evangelio en este solo saludo. Y si usted quiere entender un poco de lo que Pablo va a venir a hablarnos y lo va a desempacar después, lo puede ver ahí bien rápido. Vaya conmigo al versículo 1, por favor. Ponlo ahí. Y dice otra vez, Pablo, siervo, léalo conmigo, vamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Les escribe Pablo, su título es apóstol, pero su función es sirviente. Ah, qué brutal. ¿Ok? ¿Lo vieron? Llévese eso al corazón. Cuando alguien venga a darse guille por el ministerio que tiene, le dice, lo más que puede decir de ti es que eres esclavo. De hecho, la palabra sirviente ahí traducida en otras traducciones es esclavo. Voy a pararme un momento para que usted lo entienda porque lo vamos a usar después. El esclavo de ese tiempo no es el esclavo que usted conoció de la queja de abolición de esclavitud en Estados Unidos, que era que agajaban a los pobres africanos, los traían a puño y hasta que los mataban. Eso no era así. ¿Okay? El esclavo de Roma es todo aquel que no es dueño de su propio negocio. O sea, que levante la mano los esclavos. Si usted trabajaba para alguien que tenía dinero, pues usted era esclavo de él. Hoy en día usted es esclavo de Walmart, de McDonald's, de va a hacer trabajo, le pagan un sueldo, se va para su casa. Escúcheme, en Roma ser esclavo era una buena posición, porque usted tenía comida, tenía casa, tenía dinero, tenía todo. Si usted lograba ahorrar lo suficiente para comprar su libertad, el equivalente hoy en día que yo pongo el Gadiel Mart. En vez de Walmart, ahora pongo Rio Smart. ¿Me entiende? Ahorro lo suficiente y se me da una idea de negocios y la pongo. Y entonces ya yo soy libre de que Sam Walton pues sea mi jefe. Pues entonces el día que un esclavo podía pagar su salida, se convertía en hombre libre. Había muchos hombres libres que decidían seguir trabajando con su amo porque era muy buen arreglo. ¿Lo vio? Así que quería dejarlo ahí. Pero quiero que usted entienda lo que dice Pablo. Yo soy Pablo, estoy escribiendo la carta. Yo soy de título apóstol y de trabajo es esclavo. Porque en el Señor, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién es grande? ¿Quién es todopoderoso? ¿Quién lo da todo? Todo lo que tenemos, ¿quién nos lo dio? Todo don perfecto, ¿de quién viene? ¿Y qué somos nosotros? Vasijas de barro. O sea, escupideras, polvo. En este evangelio, lo primero es que no hay título y no hay guille. Amén. Dígalo que está a su lado. En este evangelio, no hay título y no hay guille. Porque esto es importante, porque usted tiene que aprender a discernir lo que ve. Usted tiene que aprender a discernir la gente que ve en televisión cristiana, en radio cristiana. Cuando un día viene alguien a predicar, usted tiene que discernir. Usted tiene que discernir si la gente que usted está dejando entrar en su mente y en su cabeza tienen un corazón de Dios. ¿Bien? Así que Pablo se presenta y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Y apóstol a qué? Yo soy esclavo y mi trabajo de esclavo es el evangelio de Dios. Y ese statement, esa frase es extremadamente importante. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Imagínate cuando llega una carta a tu casa que te digan tu deuda hipotecaria fue pagada por alguien. Gloria a Dios. Y sobró unos chavitos para que te den un viaje a Europa por un mes. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando vuelvas te espera un BM en la marquesina. Y el mantenimiento está pago por 100,000 millas. Y lo primero que tú vas a decir es, ¿quién me envió esta carta para besarlo? ¿Quién fue el que envió la buena noticia?
Pablo dice, Dios mismo te está enviando una buena noticia. No es Pablo, no es Pedro, ni siquiera es Jesucristo, es Dios Padre. Desde el cielo envía una carta y te dice, te tengo buenas noticias. Todo el contenido de Romanos es el Evangelio de Dios. La proclamación desde el cielo de que hay algo bueno para ti y para mí. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? ¿Cuál es la buena noticia que tú y yo necesitamos? Tú y yo la sabemos. Que Dios, ese mismo que está hablando, creó un lugar muy bueno. Y Él dice que todo lo que hizo lo hizo bueno. Pero que la rebeldía de su creación, nosotros, dañó todo esto que está aquí. Y ahora hay un resultado malo. Que esto está malo aquí y se pone peor. Porque está malo y nos morimos, para colmo. Cuando se supone que esto iba a estar bueno y no nos íbamos a morir. Y Dios dice, ustedes están en ese problema, pero yo les tengo una solución. Se supone que yo, por mi carácter, juzgue lo que ustedes hicieron y traiga la sentencia sobre ustedes. La paga del pecado es, eso está puesto aquí en Romanos, te lo va a ver. La paga del pecado es, o sea, yo como juez, Dios hablando, tengo que tirar la sentencia sobre ti y cumplirla. Lo único que te toca en la vida es, aparte de la desgracia de vivir, las cosas que te están pasando, es que te voy a matar, vas a morir para siempre lejos de mí. Y eso me toca a mí como Dios. Dios dice, yo tengo que hacerlo, porque si no yo no sería veraz, yo no sería vertical. Un juez que tiene la ley al frente y tiene un acusado al frente y viola la ley para sacar al acusado hacia adelante, ¿qué está haciendo? Un corrupto. Y Dios dice, yo tengo que hacer cumplir esto. Alguien tiene que pagar por el pecado. Te voy a dar una buena noticia. Yo mismo voy a pagar por ti. Para yo mismo estar libre de darte la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Esa es mi buena noticia para ti. Por eso Pablo dice, a mí me separaron para hablarte del Evangelio de Dios y ahora nos lo va a explicar. Versículo 2, ponlo ahí. Léelo conmigo. El Evangelio de Dios, 1, 2 y 3. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Cuando Cristo anduvo en la tierra y cuando Pablo está escribiendo ese libro, ¿qué Biblia existía? ¿Qué Biblia existía? Este pedacito que está aquí, el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, te vengo a hablar de la buena noticia de Dios que Él había hablado antes de ese tiempo, por sus profetas. ¿Dónde están los profetas aquí? Isaías, Jeremías, Habacuc, todos ellos, en las santas escrituras. Un día Jesús está frente a los fariseos y le dice, ustedes estudian mucho las sagradas escrituras, no es todo, era esto que está aquí atrás. Y le parece que en ellas encuentran vida eterna. Y es cierto, todas ellas hablan de mí. Todo lo que está escrito aquí. Que si Egipto, que si Israel, que si el desierto, que si el monte, que si el tabernáculo, que si el menora, que si el no comer lechón, que si el sábado, que si esto, que si lo otro. Todos son símbolos y sombras de algo que Dios venía a hacer con el hombre. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Su buena noticia. Cristo Jesús, nuestra salvación. Así que lo segundo que Pablo establece es, te voy a hablar del Evangelio que está escrito en todo el Antiguo Testamento. ¿Tú quieres saber cuál es la llave para entender la palabra? Cristo. Todo el Antiguo Testamento es la promesa de Cristo. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el cumplimiento de la promesa de Cristo. Y todo de ahí en adelante, de hecho hasta Apocalipsis, es la explicación de cómo Cristo cumplió el Antiguo Testamento. Pastor, ¿eso es todo lo que habla el Evangelio? Sí. ¿No habla que me va a dar un poché? No. ¿Pero no habla que todo me va a salir bien? No. ¿De qué habla el Evangelio? De Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque tu mayor problema es estar en rebeldía, en enemistad con Dios. Si tú arreglas tu problema de enemistad con Dios, no importa todo lo que te pase en la vida o en la muerte, tú vas a estar bien. No, pues si en esta iglesia no predica, yo me voy. Yo te voy a predicar el Evangelio de Dios.
Porque como a Pablo, a mí me apartaron para predicarte el evangelio de Dios. Y yo soy esclavo de esta palabra. Amén. Dale un aplauso al Señor también. Vamos, vamos. Vamos. Versículos 3 y 4 dice, recuerden, les voy a hablar del evangelio de Dios que fue prometido en las Sagradas Escrituras. ¿Y de qué se trata? ¿De qué trata el evangelio? Aquí está, por si acá no creías lo que te acabo de decir. Que ese evangelio, 1, 2 y 3, lee conmigo, es acerca de su Hijo. ¿Cuál es el contenido del evangelio? ¿De qué trata el evangelio? ¿De ti? ¿De tu mente? ¿De tu cuerpo? ¿De cómo llegar a tener 36, 24, 36? ¿De cómo ser millonario? ¿De cómo ser el mejor? ¿De qué trata el evangelio? De Cristo. No, dilo con ganas. Dilo. Dilo. Para que te salga por los poros. ¿De qué trata el evangelio? ¿Y qué es lo más que tú necesitas? Eso es todo, amén. ¿Y a su nombre? Debí decirlo con el tono de Gigi. ¿Cómo lo decía? Alguien aquí tiene que saber hacerlo. Estoy esperando. Amílcar, desde allá, por favor. Okay. Cristo de la gloria. El evangelio, léalo conmigo, el evangelio de Dios que fue proclamado por los apóstoles, por los profetas en las Escrituras, 1, 2 y 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué significa eso? Que le está hablando a una iglesia que tiene judíos y gentiles. Le está diciendo a los gentiles, por si acá empezamos bien. Cristo viene de la nación judía, así que no me le tires a los muchachos. Son terribles para estar con ellos, son bien legalistas, no quieren comer los asados de lechón que tú le haces, pero de ahí es que viene Cristo. Tranquilo, por ahí vamos a empezar. Cristo viene del linaje de... ¿Por qué? Porque en esos profetas antiguos que estaban en la palabra, allí hay uno que se llama Isaías que dijo, y tú, Belén de Efrata, pequeña que soy yo, ¿qué de ti saldrá? Y por allá, y todo, hermano, todos los salmos, todos esos profetas, todos dicen que del trono de David, de la familia de David, del rey más importante que tuvo Israel, de esa familia iba a salir uno que se iba a volver a sentar en ese trono y que jamás se iba a bajar de ese trono. Y Pablo está diciendo, todo lo que ustedes leyeron allá, todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. Próximo, versículo 4. Y dice, vamos rapidito, es el Cristo que viene del linaje de David. O sea, sí, lo conocimos según la carne. Esas palabras de la Biblia son medio extrañas. ¿Qué significa según la carne? Que lo vi, te vi. Ustedes me conocen a mí. ¿De qué linaje vengo yo? De Gío, que está ahí. Y de Soto, que está al lado. ¿Los ven los de ahí? Ese es mi linaje. Y cuando Pablo dice, y Cristo viene del linaje de David, sí, lo vimos. Nació en Belén, vivió en Nazaret, era carpintero, pagaba esto y lo otro, era así, era asado, medía tanto, era de este color, este era el color de sus ojos. Lo vimos como otro ser humano, pero, eso era solamente un vestido de Dios. ¿Cómo lo sabes? Lo próximo. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el día más importante del Evangelio de Dios? De todos los que nosotros celebramos. ¿Cuál es? El día, diga conmigo, el día de resurrección. El nacimiento de Cristo, la Navidad, es el día en que sabemos que Dios vino a estar con nosotros. El Viernes Santo vamos a la cruz de Cristo, el día que Él me salvó de mis pecados. Aparentemente. Porque si después de muerto no se levanta, Pablo mismo en 1 Corintios dice, si Cristo no se levantó, nosotros somos la gente más digna de pena. Somos un chojo de tontos. Cierra la puerta y sal cogiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo vio y era humano. Caminaba por ahí, se caía al piso y se cortaba. Ese vacilón que hay por ahí que dice que cuando chiquito Jesús miraba un ave que se cayó y lo levantó. Come on. Él era humano. Vivía aquí, todo el mundo lo vio. Tenía que comer, le daba hambre, le daba sed, le daba sueño.
y caminar por ahí y empezó a decir unas cosas bien locas. ¿Usted sabe cuál fue la más loca que dijo? Búscame ahí, Juan, que te di Juan 10. De todas. O el tipo era Dios o era un loco salvaje. Porque se paró un día frente a todo el mundo y dijo: por eso me ama el Padre, porque yo, ¿qué? Pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y obviamente después de decir esa locura, versículo 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos. ¿Usted sabe lo que le está diciendo ahí? Hermanos, ¿cuál es el único issue que usted no puede resolver en su vida? Morirse. Cuando usted se va a ir, agájese de lo que quiera. Tírese todas las maletas de su casa encima. Amárrese de la cama. ¿Qué va a pasar? Se va a ir. ¿Y cuando se va? ¿Qué control tiene usted de su alma? ¿Qué control tiene usted del día y la hora en que usted se va a morir? ¿Qué dice por ahí la sabiduría popular? Que nadie se muere en la víspera. Porque eso está ahí, no hay break, usted se va a morir. Y usted tiene posibilidad de a mitad de camino virar para atrás. De hecho, se lo voy a decir de otra manera. Usted tiene posibilidad esta noche de morirse un jato y llegar después. Inclusive si usted comete el error doloroso por una depresión o lo que fuera, un pecado, cometer suicidio, después que lo hizo, usted puede virar para atrás. Lo único que el hombre no, usted puede pagar los taxes, usted puede arreglar el income tax, usted puede arreglar el matrimonio, usted más o menos puede bregar con la enfermedad, usted puede tomar pastillas, usted puede moverse de trabajo, usted puede hacer lo que quiera, pero lo único que usted jamás podrá manejar es su vida y su muerte. Y Jesús se paró frente a todo el mundo y dijo: la diferencia mía, que nací de José y María, allá en Belén, la diferencia mía es que yo soy Dios. Y todo el mundo le dijo: sí, Pepe, cuéntame una de ¿qué? De vaqueros ahora. Pero vente, yo te voy a decir, mira, fuera demonios. Se fueron los demonios. Aquí hay 2 o 3 exorcistas por ahí. No sé si usted lo vio, pero vi exorcistas en ese tiempo. Sanar enfermos, wow, qué brutal. Sí, pero Dios ha hecho eso en otras ocasiones y es Dios, no es. Tú puedes ser un gran profeta como Moisés, que hizo milagros por Dios. Y sano demonios, y sano enfermo. Y de momento este es un profeta brutal porque había una tormenta y la detuvo. Wow. Y esto y lo otro, pero lo último puede ser un gran profeta. Y ese viernes, que nosotros llamamos Viernes Santo, cuando está en la cruz dice: consumado es, y se murió. Y todos los apóstoles se fueron tristes porque dijeron: se acabó. Al final del día era tan hombre como yo. Al final del día no tiene más poder que yo para resolver el problema más serio que tiene el ser humano. ¿Y sabes cuál es el problema más serio que tú tienes? Morirte. Porque Dios no nos hizo para eso. Dios hizo en el Edén un hermoso lugar para que viviéramos con Él para siempre. El pecado vino y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y ni tú ni yo tenemos potestad sobre detener la consecuencia del pecado. Y cuando Él muere allí en la cruz ese viernes, sale caminando, sale todo el mundo caminando, todo el mundo se va, lo llevan allí, las mujeres preparan para el domingo, le muevan la piedra para poder echarle más perfumes al cuerpo que se va a podrir. Al fin y al cabo, era un profeta. Muy bueno, quizás el mejor desde Moisés, pero era un profeta. Excepto que ese domingo en la madrugada, cuando las mujeres van corriendo, llenas de perfumes, la tumba está abierta, los soldados habían dicho: patitas para que te quiero, los envoltijos del cuerpo estaban tirados, y mientras están llorando en el jardín, Cristo mismo se aparece y le dice: ¿por qué lloras? Yo estoy vivo.
Y un poco después, esa tarde, están dos muchachos caminando hacia su casa, bien dolidos, el camino hacia Emaús. Y caminando van diciendo qué cosas más brutales este fin de semana. Nosotros que creíamos que él iba a ser el rey. Porque acuérdese que ese domingo anterior que usted lo trabaja como ¿se acuerda del día del día de Jamos? Ese era el día que entró y todo el mundo dijo, este es el día que se hace el rey. Este es el día que por fin vamos a tener el que se va a sentar en el trono de David. Y en una semana, así es la política. De un día para otro usted está bien y después está mal. Y sobre todo si le encuentra un almacén lleno de cosas. En una semana de ser el que más la gente quería, lo mataron. Ay, pobre José y yo. Me acordé de José y yo ahora. Lo mataron en una semana. Eso le pasa por estar chateando. Y lo mataron. Y ellos están yéndose para su casa porque todos los discípulos entendían que se acabó. Se acabó y se acabó. Y cuando van de camino, para esta persona al lado, y van caminando y dicen, ¿de qué ustedes hablan? Pues hablamos de todos los acontecimientos, esto y lo otro. ¿De qué? Pero que tú eres el único aquí que tú estabas viendo Netflix todo el fin de semana. Tú no ves lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Cuéntame. Pues pasó esto. Y usted, vamos a casa a llorar, se acabó. ¿Por qué ustedes son tan insensatos? Sin ellos saber quién era la persona, dice la Biblia que yendo por todas las escrituras, ¿qué dijo Pablo? Que todas las escrituras hablan ¿de quién? Dicen que esa persona caminando, yendo por todas las escrituras. Todos los predicadores quisiéramos tener el sermón de Cristo con esa gente escrito. Porque ese fue el día de una clase magistral en teología bíblica, donde Cristo fue desde Génesis hasta Malaquías. Y todo el camino les dijo, y aquí hablaban de ese que se iba a morir, y aquí hablaban de ese que se iba a morir, y acá hablaban de ese. Y le tiene que haber tocado el tema cuando dice, y no permitirás en los salmos que tu santo vea corrupción. Y dice que el que iban a nacer era Dios eterno, Padre nuestro, príncipe de paz, y su trono será eterno. Y jamás va a acabar. Y ellos seguían, dice que seguían. Y cuando llegan a su casa, el hombre hace que se va a ir. Dicen, quédate aquí por favor. Y le ponen la mesa y lo sientan en la mesa. Y cuando está ahí se levanta y sube el pan y ven a Cristo y dicen, ¡ah, era Él! Con razón nuestro corazón estaba hirviendo mientras nos corría por toda la palabra. Cristo está vivo, ha resucitado. Él no es un mero hombre, fue declarado con poder Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Y todo lo que dijo es cierto porque lo probó con su resurrección. Todo el evangelio de Dios depende de un solo hecho histórico: si Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, por favor cierren esto y nos vamos. Porque si no resucitó, no es mejor que Confucio, que inventó la confusión. ¿Cuál es el otro? Confucio, Mahoma. ¿Cuál es el otro? El gordo ese que siempre está sentado. El Buda, no hace más nada que estar sentado. No es mejor que Nietzsche, el ateo. Es otro hombre con filosofía. Es otro con buenas ideas y buenas intenciones. Si Cristo no resucitó, esto es una religión más. Pero si ese que habló del infierno, del cielo, de los demonios, de los ángeles, de Dios, de la ley, de la gracia, del amor, ese que dijo tantas cosas brutales, si después que dijo todo eso, el día que murió, pudo tomar su vida de vuelta y meterla en su cuerpo, ese tipo no es solamente del linaje de David, ese tipo es del linaje de Dios. ¿Lo vio? Y a ese sí le puedes entregar tu vida. Por eso se llama el Evangelio de Dios, porque lo que Dios dice que va a hacer a través de Jesucristo, lo va a hacer. Y todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que Él crea, ¿creer en quién? Que Jesucristo no era un mero líder político, religioso, profeta, igual que los demás. No es una religión entre todas las de la tierra. No es un ideal más entre toda la tierra. Es que Dios se metió en la historia del hombre y lo probó el día que pudo con lo único que los seres humanos no podemos:
con la muerte. Y dice la palabra que en la cruz Él acabó con eso que es nuestro aguijón. Él venció a Satanás, nuestro problema con Dios, nuestra rebeldía, y venció la muerte, los resultados de nuestra rebeldía. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana por esta gente hermosa que ha podido tener un segundo para escuchar tu palabra y escuchar tu mensaje. Yo te pido que si hay alguien en este lugar que no te conoce o alguien que está apartado de ti, quiero decirle hoy de todo mi corazón, yo te pido que tu Espíritu Santo lo convenza de que todo lo que necesita en la vida es recibir las buenas noticias que vienen de Dios, que Jesucristo es la respuesta a nuestro problema de vida, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo te ruego que nuestro corazón agarre esto y nuestro corazón se llene de esto y nuestro corazón viva de esto, en el nombre de Jesús. Ojos cerrados, por favor. La iglesia intercediendo conmigo. La iglesia, oh my God. La iglesia intercediendo conmigo. Todos los que me están escuchando por internet ahora. Hoy tenemos un récord. Qué cosa más bella. Esta iglesia está llena. Tenemos 77 personas conectadas por internet. Tenemos otra iglesia allí. Y a todos los que están allí, todos los que están aquí y todos los que escucharán esta predicación la semana de arriba, recuerden, todos los viernes 5 de la tarde por Sácara. Tiene 4 emisoras, cubren toda la isla. 5 de la tarde, las predicaciones aquí las pasamos allí.